tenemos en el día de hoy. Miren el nombre largo que tiene, no dejo de asombrarme nuestra invitada. No se han quedado con las ganas estos papás al invitar cuando ella ha nacido. Ella se llama Marta Patricia María Luján Tobaldo. Exactamente. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias, Eugenia. Gracias por invitarme. Patricia, como te conocemos acá en Deró, desconocíamos esta cantidad enorme. Como vos decís, hacer un trámite, escribir todo esto y todo esto. Cada vez los espacios son más pequeños. Hay que poner todo esto. Sí. Patricia, ¿podemos decir qué edad tenés? ¿Cuándo naciste? Sí, yo nací ¿Dónde? en Canals, provincia de Córdoba, un pueblecito, espero que no me... Que nadie se ofenda. Sí, de más o menos de 10.000 habitantes, en la provincia de Córdoba, sobre la ruta 8. Y nací un 18 de diciembre de 1956, por lo tanto he cumplido 67 años este diciembre. Bien, y tenés más hermanos, Patricia, que de hecho viven acá en nuestra ciudad. ¿Cómo es el orden de la familia? Bueno, a mí me sigue mi hermano Daniel, que trabaja en un establecimiento agrícola acá en Andán. Después le sigue mi hermano Gustavo Tobaldo, que también se dedica a la parte agraria, y mi hermana, que es la más pequeña, vive en Valencia, en España. Bien, familia numerosa. Sí. Si bien no nacieron en Deró, sin duda han elegido para vivir la ciudad de Deró. ¿Y quién fue el primero de la familia de los Tobaldo que viene a Deró? Bueno, en principio vienen mis padres. Mi padre viene contratado por... ¿Qué se llaman? Mi padre se llama Valerio, papá falleció hace 3 años, y mi madre Marta. Ellos él vino contratado por la firma Suberbuller. Mi padre fue mayordomo de La Paz durante, cerca de 40 años. Y después, bueno, mi hermano Daniel estudiaba en Tandil, lo cual se instaló después acá. Mi otro hermano Gustavo también, ya se casaron con 2 chicas de acá de Deró, así que formaron sus familias. Mi hermana se fue a España, se casó con un español, se fue muy jovencita, cuando tenía 20 años. Y bueno, yo venía de paseo, porque en ese entonces yo vivía fuera de Argentina, y volví al país en el año 2000. Cuando todos se iban, yo volví. Siempre al revés. Sí. Patricia, y tu formación de secundario, que es una formación interesante, contanos un poco cómo fue y cómo es que tu profesión primero fue, no se dice más azafata, sino que era como auxiliar de vuelo. Auxiliar de vuelo. ¿Cómo es que alguien, ¿no? Por ahí que uno imagina de un sector más agropecuario, ¿no? Termina en esa elección y trabajando de ello? Bueno, si bien yo he tenido una infancia, todos los hermanos, feliz, absolutamente feliz, hemos sido criados en el campo, así que tengo los recuerdos más bonitos y nos han formado a todos, creo que en valores y el hecho de crecer en la naturaleza, y bueno, pero nunca tuve esa vena, digamos, campestre que la tuvieron tus hermanos, varones. Claro, los 2 se dedican a eso. Y bueno, yo estudiaba en un colegio de monjas en Canals, en la congregación Nuestra Señora de la Misericordia, eran italianas, era un súper buen colegio, era bilingüe, y ahí estudié hasta los 16 años. A los 16 años tuve la oportunidad de optar por un intercambio de Rotary Club de Córdoba, y bueno, fui a pasar un año a Estados Unidos, concretamente al estado de Minnesota, en un pueblecito muy muy pequeño, agrario también, de farmers, de granjeros, limitando con Canadá. Estábamos a 5 kilómetros de la frontera con Alexandria, que es el pueblo de los vikingos que fundaron Canadá. Y bueno, ahí hice un año, fue una experiencia extraordinaria. Me pusieron en el noveno grado, que se llama, que es el último año, así que tuve
el placer y la satisfacción de graduarme, porque yo tenía la obligación de cursar, de rendir y de obtener buenas notas. Porque después, cuando a mi regreso a Argentina, para obtener en ese entonces el título de bachillerato, tenía que dar tres materias, digamos, libres, que creo que era educación democrática, geografía e historia, para que me homologaran el título, para poder ingresar a la facultad, para tener mi título secundario de acá, ¿no? Así que bueno, en ese interín ingresé a la facultad en el doctorado público de inglés en la Universidad de Morón, y en ese interín surgió la posibilidad de, yo por entonces ya tenía 18 años, que fue por casualidad, porque en realidad jamás me planteé la idea de volar, digamos. Pero bueno, las cosas en la vida aparecen, y me apareció así, inesperadamente. Y bueno, en aquel entonces, Aerolíneas Argentinas, que fue en la década de 70, yo entré en el 74 a volar, era la misma empresa la que convocaba tripulantes de vuelo, y nos capacitaban dentro de la empresa, cosa que creo que ahora es distinto, porque es como que hay que hacer como una especie de curso afuera de las empresas y después ver si puedes aplicar por ahí en la empresa. Bueno, antes sí, no era así. Y nada, bueno, salí seleccionada, éramos como 500 postulantes, necesitaban 50 tripulantes, y así, bueno, comencé a volar. Y nada, bueno, pues empecé esa carrera, volé casi cerca de 10 años, hasta el 83, digamos, 9, sí. Y bueno, enseguida hice 9 años de cabotaje, vuelos dentro del país y países limítrofes, y luego el resto de mi travesía en esta empresa fueron vuelos internacionales. Así que estaba bastante poco en Argentina. ¿Y qué lugares te tocó? Igual por ahí poco el tiempo que estás entre puerto y puerto. ¿Cómo era eso? Porque no, ahora ha cambiado mucho. En mi época, siempre hemos dicho que fue la época dorada, la década del 70, no sé la del 80, porque yo en el 83 ya me mudé a España, y dejé, renuncié. Pero en mi época, la flota era muy pequeña de aerolíneas. Yo me cuento entre la tripulación que trajo o que se capacitó en Estados Unidos, que nos mandaron obviamente a Seattle, Estados Unidos, a capacitarnos para el primer Jumbo 747 que compró Aerolíneas. Mandó un grupo de tripulantes de cabina de pasajeros y otro de cabinas de cockpit de pilotos. Y pasamos ahí unos meses capacitándonos en todo lo que era el avión y tal, para formar luego nuestros compañeros, ¿no? Bueno, y nos quedábamos, por ejemplo, por decirte, allá se llamaban postas las estadías. Bueno, nos quedamos por ahí en Roma, nos quedamos 15 días instalados en Roma, nos ponían en muy buenos hoteles, y de ahí hacíamos vuelos, 2 o 3 vuelos, que yo, Roma a Zúrich, Roma a Frankfurt, Roma a París, Roma a Londres, ida y vuelta. Eran como basamentos, ¿no? Y bueno, pero nos quedaba tiempo entre medio, porque no eran seguidos. Entonces, como, qué sé yo. Era una oportunidad también. Sí, viajábamos muchísimo, porque imagínate, todas las facilidades del mundo para viajar, porque un tripulante puede viajar en cualquier línea aérea por muy, muy bajo costo, o gratis si vas con el uniforme puesto, podías abordar. Y bueno, y así, las rutas que hacíamos en mi época eran, en Estados Unidos hacíamos Miami, New York, Los Ángeles, después hacíamos Europa, hacíamos, bueno, varios países, las ciudades capitales, Londres, París, Madrid, Roma, Frankfurt, Zúrich. Después, bueno, países latinoamericanos todos, y después se inauguró Aerolíneas Argentinas poco antes de la guerra de las Malvinas,
inauguró la ruta a Nueva Zelanda. Yo estuve en el vuelo inaugural, es el vuelo transpolar, o sea, partías de Río Gallegos, despegabas de ahí y sobrevolabas la Antártida, o sea, la Antártida Argentina, sí. Y luego de 10 horas de vuelo estabas en Auckland. Pero con 10 horas de vuelo, pero con una diferencia de 12 horas, o sea. Pero lo peor era la vuelta, porque salíamos de Auckland, un domingo a las 3 de la tarde, y llegábamos a Buenos Aires, ahí lo hacíamos directo a Buenos Aires, ese mismo domingo a las 3 de la tarde otra vez. No, gracias. Así que bueno, era realmente una cosa loca. Ya habías desayunado, almorzado, todo y volvías a desayunar. A comenzar, volver a comenzar el cuento de la marmota, pero no hay algo allí. No te digo nada lo que era el jet lag, ¿no? Sí, imagino. Y bueno, así, y volé hasta los 83. La verdad que también. Yo digo, todas las etapas de mi vida fueron maravillosas en experiencia. También está que uno las sepa aprovechar, ¿no? Yo nunca tomé mis trabajos, ninguno como una rutina, siempre como mismo el trabajo que realizo ahora, de ponerle mucha creatividad, descubrir, tiene este trabajo. Tengo varias alumnas que quieren hacer esos cursos, ¿no? Entonces yo les digo siempre, háganlo, pero vean de estudiar una carrera fuerte, porque volar es muy desgastante. Para sacarte el gusto. Yo volé todos esos años, di varias veces la vuelta al mundo, pero tenía muy claro que ese no iba a ser mi futuro, ¿no? Porque es absolutamente desgastante, de lo psicológico a lo físico, y estás constantemente cambiando de usos horarios, de estaciones climáticas, la salubridad en el avión, tanto psicológica como física, es bastante dura. Calcula que siempre el avión no va, digamos, volando en línea horizontal, o sea, siempre hace muchísimo esfuerzo, entonces te aparecen muchas enfermedades circulatorias, varices. Y luego psicológicamente estás en un tubo de lata durante, bueno, nosotros estamos lejos de todo, pero ponele Europa, que son 13 horas, o tenemos un directo a Roma que eran 15, todo sobre el océano, y estás con 400 y pico de personas a bordo, y tenés que hacerte cargo, porque hay un fenómeno en el tema del ser humano cuando vuela, es que es un desapego, digamos, que tiene de la tierra, o sea, nos desapegan de la tierra y nos mandan a 12.000 metros de altitud. Y bueno, ahí aparecen todos los temores, las angustias, las histerias, eres un poco madre, azafata, médico, psicóloga. Es decir, si lo haces con vocación y conciencia, realmente es un trabajo muy bonito, pero muy, muy estresante, ¿no? Patricia, bueno, tuviste esto que te permitió tener una mirada del mundo, o de buena parte de él. Pero Patricia, después de volar, se sienta a escribir y se sienta a dibujar o a pintar. ¿Cómo aparece eso? Bueno, lo primero fue la pintura. Es un poco por lo que yo te decía, ¿no? Cuando yo empecé a volar internacional, teníamos mucho tiempo ocioso. Y luego, todo ser humano necesita una mínima rutina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas en este medio, estás en hoteles de 5 estrellas, comes en restaurantes, digamos, es una vida que es muy frívola, si la vives así, ¿no? Es una vida que no es lo normal, ¿eh? Terminas diciendo, estoy harta, mañana me toca ir a París y no tengo ganas, y tengo ganas de quedarme en pijama en mi mini departamento en Buenos Aires. Terminas con esa... Eso nos pasa a todos. Y los demás te miran como diciendo, pero bueno,
¿eres tonta o qué? ¿Viste? Pero te hartas de ver 800.000 veces la Torre Eiffel y bueno, todo, o la Estatua de la Libertad, bueno. Cuestiones que yo siempre tuve inclinación por el dibujo, las artes. De hecho, bueno, pasaba la vida en museos, me iba, dibujaba, bueno. Y entonces un día se me ocurrió en París justamente comprar materiales de pintura. Y compré una cajita preciosa con un caballete plegable, ¿no? Y empecé a pintar. Pero claro, no tenía ni idea. Me largué con el óleo y nada, bueno, cuando yo vivía en un estudio, en un departamento, un ambiente en Buenos Aires, y era un estudio de pintura. Y un día vino un amigo mío y vio lo que estaba haciendo. Dice, pero ¿y esto quién lo hace? Le digo, yo. Digo, lo hago durante los vuelos, porque claro, una cosa yo me podía llevar mi maletita y me iba a las plazas, a los lugares en las ciudades donde estaba y pintaba. Y dice, pero tendrías que formarte un poco así técnicamente. Digo, no, sí, soy consciente de que no lo estoy haciendo bien. Tenía mucha creatividad, pero la técnica. Y bueno, él me conectó con un gran maestro de pintura, que fue mi maestro, Jorge Luis del Piane, que en esa época él estaba con Marta Minujín y toda esta gente en el Instituto de Vitela. Y bueno, me entrevistó, él se ve lo mejorcito que había hecho, porque tenía que evaluar si me recibía o no. Y me dijo, yo creo que usted tiene futuro. Y bueno, y me tomó. Así que en los momentos que estaba en Buenos Aires, iba al estudio Tomabas suyo, clases, claro. con él, que era un placer. Y bueno, y así fui mejorando, y bueno, al poco tiempo él ya me impulsó para hacer la primera exposición en Buenos Aires, una galería muy bonita, que se llama Artea, que ya no está más, está en Esmeralda, cerca de la Plaza San Martín, no está más esa galería. Y bueno, me fue muy bien, y esto fue en el año, la primera exposición que hice en el año 82. Y ya en ese entonces yo estaba, ya estaba como me había hecho de novia, con un español, y habíamos decidido casarnos, que eso fue el motivo de mi renuncia. Así que bueno, pues nada, ya en el 82 me mudé a Madrid, y bueno, y ya todo el periodo que estuve en Europa, digamos, viviendo en Madrid, después en La Rioja, en el norte de España, después viví en Francia. Fue un periodo muy nutritivo para mí en cuanto al arte, porque fueron épocas de mucha producción. De hecho hay mucha obra mía en España y en Francia, en galerías, en depósitos, que no sé, siempre estoy pensando a ver en qué momento puedo viajar para ver qué destino doy a todo eso, pues son más de 80 obras. Las que están en la galería, bien, porque están en el fondo de galería, y bueno, los galeristas cuando estiman hacer una colectiva o lo que fuera, bueno, te cuelgan y tal. Y bueno, bueno, se produjo el divorcio, no duró mucho mi matrimonio, duró 5 años. Y bueno, y después en una oportunidad, en el 87, ¿sí? Me fui de vacaciones a Sierra Leona, África, a descubrir ese país, un país que estaba en guerra civil, no tenía vuelos directos desde España, bueno, tenía todos los contras habidos y por haber. Pero yo fui en la estación de lluvias, imagínate, en julio viajé, y aquello me fascinó. Sierra Leona, si lo pudiéramos ubicar en el mapa de África. ¿Viste la panza que hace África? Que hace como una pancita, ¿no? Sí. La bajada de la panza, digo yo, ahí está, se ve un país como un rectángulo, está cerca de Costa de Marfil, de Senegal, de Guinea-Bissau. ¿Y quién era colonia de quién? Inglesa. De hecho es el único país, bueno, el único no, hay muchos países que fueron colonia inglesa, pero en esa zona es el país, está rodeado además de países de ex colonias francesas, porque Senegal, Costa de Marfil era claro, la es colonia francesa. Y bueno, nada, me encantó con todos
los handicaps, los obstáculos que había, porque, y bueno, y en el hotel donde yo estaba, donde me paré, hablé con el director a ver si, le dije que me apetecía quedarme y, bueno, volver, porque me tenía que volver a España. Yo en ese entonces ya trabajaba en una cadena hotelera en España, y, o sea, tenía mucha experiencia Sí. a nivel. Realmente yo hice muchos años de turismo, toqué bastantes Sí. cosas, menos hice agencias de viaje, todo lo demás, líneas aéreas, hoteles, restaurantes, casi que lo hice todo. Y sí, me dijo, es necesario unas relaciones públicas, dice, usted habla 3 idiomas, yo entonces habla, bueno, con el español obviamente, el inglés, ella hablaba el italiano, pero claro, dice, habla francés, le dije, ni una palabra. Bueno, entonces él me mandó a entrevistarme con la empresa, tenía sede en París, y bueno, tuve la entrevista, eso fue en agosto, en julio, y bueno, pues nada, me dijo en inglés, fue la entrevista, y me dijo el gerente de recursos humanos, me dijo, bueno, yo veo que usted tiene muchas condiciones, pero tiene que hablar francés, porque obviamente el puesto que estamos, la posición ofreciendo, y dice, usted tendría que estar el 6 de enero, como más tardar en Sierra Leona, ya para la reapertura del hotel. Dice, vamos a hacer una cosa, yo le doy esta ventaja, usted se prepara, y antes de Navidad, dice que vamos a mandar un pasaje a España para que venga y hacemos una nueva entrevista, y vamos a ver el resultado. Así que yo me zambullí directamente en el francés durante todos esos meses. Bueno, obviamente no lo hablaba con fluidez, pero debo haber hecho un buen papel porque me dieron El puesto. el puesto. Sí. Y ahí viví unos cuantos años hasta que fui realmente muy feliz. Creo que fue la etapa más feliz de mi vida. Adoro ese país. ¿Llegaste a conocer algo más de África? Sí, viajé muchísimo. En realidad, en la época de aerolíneas, cuando volábamos también, otro de los destinos era Sudáfrica. Íbamos a Johannesburgo y Ciudad del Cabo, eran los dos destinos. Me encantaba, me gustaba, pero lo que pasa de Sudáfrica, como decía un amigo mío senegalés, yo le copio esa frase, me encanta, dice, es como la California de África, y es verdad. ¿Por qué? Porque ya hay generaciones de blancos nacidos en territorio sudafricano, los belgas, los holandeses, bueno, de ahí el apartheid, ¿viste? Claro. Entre blanco y negro, bueno. Pero Sierra Leona es el África realmente ecuatorial, y era un país de 2,5 millones de habitantes cuando yo fui, muy diezmado por la guerra, pero con unos recursos naturales impresionantes, quinto exportador mundial de diamantes. Tal vez por eso fue que la guerra duró tantos años, claro. porque se blanquearon cantidad de quilates, de diamantes a cambio de armamento. Justamente los países que enarbolaban, digamos, la paz y esto, eran los principales proveedores de armas. Hay varias películas con... Hay una que está buenísima y que cuenta la realidad. Realmente la veo, que trabaja el Leonardo DiCaprio, que se llama Diamantes de sangre. En cuanto a tu pregunta, sí, viajé bastante. El norte de África lo conocí bastante estando en España. En España se viaja mucho al norte, Marruecos y todo Claro, eso. Casablanca, la película. Una de las ciudades. Después, bueno, todo el África del Oeste que me encanta, Tanzania, Botsuana, todo el largo, hicimos una expedición a todo el largo del río Kabongo, que es el límite con Sudáfrica. Bueno, Mali, Senegal, Costa de Marfil, República Centroafricana, Gambia. O sea, sí, me quedaron algunos países, pero sí tuve la suerte de poder viajar. Pasa que, bueno, se viaja en condiciones muy precarias. Muy precarias. Sí. Patricia, haces este recorrido por el mundo, ya estás pintando y te venís a Deró a vivir ¿cuándo? Bueno, en el 97 ya estalla la guerra. Pues nosotros vivíamos con la guerra abajo en el sur.
sin problemas, trabajaba, venían turistas, todo. No era actividad en el norte, pero era sobre el Atlántico, estábamos muy lejos. Cuando sube los rebeldes y bueno, toda esta guerra, todo este conflicto, sube a la capital, a Freetown, que es así como empieza la película esta de que estábamos hablando. Entonces, de buenas a primeras, nos vemos invadidos por rebeldes en el hotel. Nos toman como rehenes durante 15 días. Yo estuve 15 días, otra gente estuvo más. Y a mí me sacan la embajada norteamericana. Pues yo no tenía representación diplomática de Argentina en Sierra Leona. La más próxima estaba en Senegal. Así que cuando tú vives en esos países tienes que ir a anotar, inscribirte en las embajadas, consulados, por esto, por si hay un conflicto armado, o sea, ellos detectan la cantidad de gente que tienen viviendo en el territorio. Claro. Y yo estaba inscrita por aproximación en la embajada norteamericana. Así que bueno, tuve mucha suerte, ellos me evacuaron, salimos de allí en un avión de la Cruz Roja Internacional por tandas, y bueno, la embajadora entonces me ofreció la posibilidad de bajar en Estados Unidos con la posibilidad de una green card, y yo estaba tan mal, bueno, cuando estás en esas situaciones, sí, digamos, estás absolutamente nublado de la realidad, fue terrible, y yo quería volver a mi país. Le dije que no, así que bueno, volví a Argentina y me recuperé aquí durante 3 meses, pero bueno, no tenía muy claro de quedarme, así que me fui a Francia de nuevo. Allí viví 2 años, pero bueno, tenía dificultades. Si bien yo en España cuando me casé tuve la posibilidad de tener la nacionalidad española, en ese entonces era re fácil, pero yo con ese tema nostálgico y romántico le dije a mi ex marido que no. ¿Por qué? Porque yo con una residencia podía trabajar y hacer, y no tenía que renunciar, pues entonces renunciabas a tu nacionalidad. Ahí está. Muy distinto que ahora, yo ya tengo la nacionalidad italiana y Ya la puedes doble. tener la doble. Así que no quise. Pero bueno, eso me costó a mí porque teniendo una residencia en España tenés que presentarte anualmente al consulado más próximo para decir que estás, te ponen un sello. Estaba en África, tardé 2 años en volver a Europa la primera vez, entonces bueno, perdí todos mis derechos. Y fue en una época donde yo volví a Francia, estaba el presidente Jacques Chirac con una política inmigratoria muy dura, pese a que yo tenía buenos contactos. Allá todo el mundo es igual, todos ciudadanos de a pie, ahí no hay No hay el conocido, no hay nada. No, para nada, que te saco la carpetita de abajo y te la pongo arriba, ¿no? Así que bueno, estuve trabajando ahí 2 años en el río Sena, en una empresa de barcos que hacían recepciones y tal. Empresa de amigos que realmente me hacían el favor porque estaban muy perseguidos el hecho de contratar a una persona que estuviera fuera del sistema de la Unión Europea, ¿no? Yo no tenía papeles legales para estar en esa posición. Así que bueno, decidí volverme y dije, bueno, voy a ser ordenada, me vuelvo a Argentina, empiezo el tema de la nacionalidad italiana y cuando la tenga me vuelvo. Ese trámite me costó 6 años. Claro, yo en esos 6 años me fui acomodando en este trabajo que hago ahora, que es formar gente en idiomas. Y bueno, ya cuando me dieron la nacionalidad, qué sé yo, luego también está el tema familiar, mis padres ya estaban mayores, yo estuve mucho tiempo fuera, quería disfrutar de mi familia. Y de verdad encontré en Deró un lugar maravilloso, estupendo, en muchísimos sentidos. Sobre todo en esa tranquilidad, de llevar una vida, no sé, relajada. Enseguida me pude integrar. Yo nunca he tenido problemas de integración social, pero bueno, esa integración, cuando vienes a un lugar nuevo, aunque mi familia estuviera aquí, esas ganas de compartir en familia, creo que eso influyó muchísimo. Y fue ahí que empecé a escribir. Empecé a escribir.
yo había comprado en París, en una librería muy antigua, un libro, cuando vivía en África, las tantas veces que iba a París, escrito por Deró, Maximiliano de Maxi Deró. Dije, como el pueblo que viven mis padres. Lo compré y lo guardé. Quedó. Cuando volví aquí y me instalé, empecé a buscar material para ver quién había fundado, ¿viste? A mí me gusta siempre. Curiosa. Esa curiosidad. Pues no encontré nada. Todo el mundo hablaba de... Emilio Deró. Un poquito, sí, pero hablaban más de Guglielmi. Guglielmi. Pero ¿por qué se llama Deró si este señor Guglielmi firmó la autonomía o trabajaba allí con otros para la autonomía? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este Emilio? ¿Quién es este...? Bueno, una cosa te trae la otra. Me puse en contacto con Willy Deró entonces, porque se me dio, dije, no hay nada escrito, tengo ganas de escribir. Yo de hecho siempre había escrito, pero nunca un libro ni nada de eso. Y bueno, con Willy le pareció fantástico eso que yo le proponía. Y me explicó quién era. Era el hijo más pequeño de Emilio Deró, de uno de los hermanos Deró, dueño de las 10 lagunas, de la estación, fundador de la estación de Vital. Y bueno, ya me citó, ya nos vimos, ya me sacó un montón de archivos y tal. Y bueno, y esa es la historia, y ahí comencé yo a investigar, y bueno, y surgió mi primer libro, que es Godofredo Deró, que por cierto ese libro, hace 2 años, por este tema del hermanamiento, que después pues surgió el hermanamiento con Coutances y tal, que todo el mundo conoce, me propusieron desde Coutances publicarlo allá en francés. O sea que tenemos la versión en castellano y la versión en francés. Exactamente, entonces, bueno, nos pusimos a hacer la traducción, yo hice la traducción al francés, después bueno, ya la editorial que lo publicó hizo las correcciones pertinentes y se publicó allá. Así que bueno, la verdad que fue muy bueno, porque no te creas que tampoco en Coutances, Normandía, que hay Derós desde el siglo XVI, no hay mucho escrito, son documentos por aquí y por allá, pero nada juntos. Claro. Como puede tener este libro. Sí le hice en la versión de francés, le hice un apéndice bibliográfico, historiográfico, que no tiene la versión en español. Si algún día se reedita en español, lo voy a hacer también. Y bueno, y ahí empezó todo. Después me mandaron la maqueta de Francia, porque claro, si yo tenía que importar los libros impresos en Francia, costaban como 15 euros cada uno. Así que la editorial me mandó la maqueta y la hice publicar con mi editorial Autores de Argentina, aquí en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, esa fue la punta del ovillo de hoy. Tengo 13 libros publicados. Eso te iba a consultar, ¿no? La cantidad y de qué tratan cada uno, si siempre fuiste así por este tipo de historias y fuiste por otros lugares. Tengo 3 novelas, Sierra Leona, Lágrima de Dios, O mi corazón y Ayo, que son ambientadas en África. Bueno, Sierra Leona en Sierra Leona, bueno, Mi corazón y en otros países. Y después, bueno, yo después inicié una investigación sobre la logoterapia relacionada al arte, bueno, la escuela, esta tercera escuela vienesa de psicología y análisis existencial, que la apliqué al arte. Y bueno, eso yo lo considero un ensayo. Después hice 3 libros más, 4 tengo sobre logoterapia y arte, en diferentes facetas. El último que publiqué, que es en una ponencia que hice en el último congreso este año, en el 2023, de logoterapia y análisis existencial en Buenos Aires, sobre los sentimientos, las sensaciones. Ya que hice la ponencia y como tenía mucho material, publiqué un librito bastante útil, inclusive para las docentes. Creo que puede, porque hay una interpretación de lo que son los sentimientos y cómo la gente gestiona, ¿viste?
pero visto no desde el ojo de un psicólogo, porque no lo soy, sino de una persona que ha investigado y siempre va relacionado con el arte, porque creo que el arte es, voy a decir, un lugar común, que todo el mundo lo dice y que es verdad, el arte cura. Sin dudas. Así de simple, me han dicho en todos los idiomas. Y bueno, también hice un libro antiestrés que para colorear, para adultos, que tuvo mucho éxito, se vendieron todos. Ese también muy relacionado a la logoterapia y el arte. Y bueno, y después está el Godofredo Heró en español, en francés, y después hay una novela que es La Dama del Retrato, que es la historia sobre un cuadro que pintó el gran artista Sivori a la hijastra de Godofredo Heró. Así que es medio como que entra en la trilogía esa de los Heró. De los Heró. Y esto de cuando te sentás a escribir, es un trabajo del tipo, bueno, yo todos los días de las 8 a las 12 me dedico a escribir. Tenés un momento, va surgiendo y tenés una semana que estás toda la semana escribiendo y otra semana quizás nada. ¿Cómo es la vida de escritora? Bueno, mi vida es un poco particular. No puedo tener una rutina porque tengo un trabajo absolutamente absorbente en horas. Yo calculo que desde las 8 de la mañana hasta las 11 o 12 tengo clases de idiomas, después de las 1 o de las 2 hasta las 8 de la noche. Sí, aprovecho los fines de semana, ratos que tengo, si se me cancelan alguna clase o algún huequecito que tengo todo al lado, en la computadora. Para mí, a mí me encanta el trabajo de investigación. Todas mis novelas están dentro de un contexto histórico, de una temática, más que nada histórica. Me apasiona la parte histórica. Por ejemplo, ahora estoy trabajando sobre un libro que ya llevo bastante porque requiere muchísima, pero muchísima investigación, que seguramente el título será La Cacica, que es una mujer que fue cacique en Tehuelche. Y bueno, y estoy fascinada porque estoy descubriendo toda la historia de los pueblos originarios de la Patagonia, los tehuelches, o sea, los araucanos, los mapuches, digamos, los patagones que son los tehuelches, toda la geografía, todo, bueno, es digamos, una novela que arranca más o menos a finales del siglo XVIII, sí, 1783, que es cuando nace ella. Digamos, yo no novelo, he ficcionado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, y eso me está llevando muchísimo tiempo. Los fines de semana me levanto temprano y aparte de preparar mis clases para la semana, bueno, también me ocupo muchísimo de esto. Hoy es bastante fácil porque trabajo mucho con la inteligencia artificial. Eso me ayuda muchísimo en la búsqueda. Si bien la inteligencia artificial está muy limitada para, digamos, estos temas, yo creo que la inteligencia artificial, la experiencia mía, está más para temas tecnológicos, científicos, pero para todo el tema de investigación, de literatura, de todo esto, de arte, yo me encuentro cuando empiezo a chatear con la inteligencia, hay momentos en que me dicen no estoy preparada para eso, no te puedo dar información. Pero para mí eso ha sido una herramienta de trabajo estupenda porque, qué sé yo, no sé, que quiero saber, porque me tiraba que había un fortín que se llamaba Castrés que estaba en Deró. Nunca hubo un fortín que se llamaba Castrés en Deró, menos en esa época. Está en Río Negro, estuvo durante la época de Roca. Entonces yo le discutía. Y pues ojo, ¿no? Porque te suele tirar datos. Puede haber errores también. Pero te tira muchísima información en cuanto a links, donde tú puedes entrar a investigar. En cuanto a libros publicados, para informarte, bueno. Entonces, para los que investigamos históricamente, eso está genial. Y eso me ayuda mucho y me allana mucho el camino, ¿viste? Y a pintar, a dibujar, ¿también enseñas? Tuve una época del 2000 más o menos, ¿qué te diré yo? Porque del 2003, que ya decidí empezar acá, hasta el 2010 yo me repartía mi tiempo entre Deró y Bolívar.
tenía un pequeño estudio de idiomas en Lombardía. O sea, una parte de acá y otra parte. Era agotador, porque tenía un montón de alumnos allá y un montón acá. Y en esa época sí tuve, viste que yo tengo una casa bastante grande, así que tuve un estudio de pintura. Pero ahora no, me encantaría. Sí, los veranos suelo tener talleres de escritura creativa, porque yo después hace mucho que no, bueno, sí, de vez en cuando despunto el vicio y pinto algo a pincel, pero descubrí la ilustración también a partir de mis libros. Todos mis libros, las tapas van ilustradas por mí, en el interior está lleno de ilustraciones mías. Por eso siempre digo que escribo los libros 2 veces. Exacto. Sí, Uno con la pluma y otra con el pincel o el marcador. Así que bueno, eso también me entusiasma muchísimo en la ilustración. He trabajado también, he ilustrado libros, sobre todo para logoterapeutas brasileros, que me encantó porque es reinterpretar la logoterapia o las posturas de ellos a través de la ilustración. Es muy, muy enriquecedor. O sea que la verdad que tengo muchísimos intereses puestos, ¿no? En muchas cosas. Tengo una consulta, Patricia. ¿Tus libros están en la biblioteca municipal? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí están todos. Hace poco, yo he donado algunos, pero hace un poco, te diré, unos meses, antes de finalizar el 2023, la Dirección de Cultura me compró 5 o 6 libros. Así que creo que está casi toda la colección ahí. Bien. Un poco también para, sí, para conocer, ¿no? que nuestros vecinos también tengan su espacio, ¿no? Su rincón en la biblioteca municipal. Sí, sí, sí. ¿No? Me parece que es importante también que esté allí. Y yo siempre estoy abierta, yo he dado muchas charlas, he hecho cantidad de presentaciones de libros, de casi todos mis libros. ¿Por qué? Porque yo creo que el escribir yo digo es perpetuar la vida de alguna manera, ¿no? Y es crear ese vínculo, esa conexión con el otro, ¿no? Igual que con la pintura. Yo eso lo descubrí en Francia. Bueno, un artista pinta cuadros a su manera, lo interpreta, los cuelga, va a la gente, mira el cuadro, qué sé yo, qué bonito, te compra, no te compra. Pero lo que me pasó en Francia fue digamos, ahí me despertó un poco, ¿no? Otra cuestión que yo no tenía en cuenta. La primera vez que expongo en Francia, en Fontainebleau, que es la cuna del impresionismo, es un pueblo maravilloso en los bosques de Fontainebleau, que está más o menos a 2 horas, 3 horas en tren de París. Expongo ahí en una galería muy pequeña, muy pequeña era, encima que era pequeña, cuando voy ya para el día de la inauguración, ellos ya habían colgado todo, veo una mesita con 3 sillas en un rincón. Y le pregunto, ¿por qué? Acostumbrada a exponer en otros lugares, que es un lugar diáfano, ¿no? Dice, no. Digo, ¿eso va a estar ahí siempre? Sí, me dice, claro. ¿Por qué? Me dice, digo, es porque acá la gente nuestra, dice, que vienen a ver las exposiciones en Francia, le gusta interactuar con el artista. Siempre va a tener algo que hablar con el artista. Y ya me empezó a gustar a mí eso. Y efectivamente, eso sí, el artista tiene que estar acá en los horarios para no perderse, porque la galerista, una mujer, explicaba, esa es la mejor experiencia que puede tener el artista en su conexión con el otro, ¿no? En su vínculo con el otro. Es decir, ahí trazas el vínculo y no queda como que el cuadro está separado, la obra está separada del que ve, del espectador. Yo me quedé realmente asombrada, ¿no? Con eso, porque ahí venían jubilados, adolescentes, inclusive niños, los traían del colegio, no porque fuera mi exposición, sino que era una práctica común. Había críticos de arte, ¿ves? De todo tipo de personas, ¿no? Y nos pasábamos horas charlando. ¿Qué descubrí yo ahí? Que la mirada del otro me enriquecía enormemente y hacía lecturas de mi obra que a mí ni por las tapas se me hubiera ocurrido. Esa interpretación, esa leída entre líneas,
que el otro hace de tu obra. Y dije, pucha, esa es la conexión. Patricia, se nos acaba el tiempo. Son 10:53 de la mañana. Y bueno, nos alegra tenerte, poder compartir con vos como artista, que era la idea que esa es la idea de este espacio, ¿no? Cómo la historia de los vecinos es parte de la historia de Deró, cómo nos traes y nos trajiste de forma escrita algo así como una suerte de los padres fundadores, ¿no? de este pueblo de Deró, esta cosa que de trotamundos que tenés, que lo tenés de entre todos los aspectos. Un aspecto lo llevaste con tu cuerpo, ¿no? Y sí, que después lo llevas con la escritura, porque la escritura también es un poco viajar por el mundo. Entonces me parece que eso está como tan presente en vos. Sí, la verdad que yo siempre digo que yo tuve la oportunidad de dar la vuelta al mundo físicamente varias veces, y ahora en este otoño de mi vida hago un viaje introspectivo, es decir, retrotraigo toda esa experiencia que yo tuve y la proceso y la puedo procesar a través de la escritura, gracias a Dios, porque me encanta, es un recurso que me resulta fácil. Y bueno, estoy en un periodo, leí ayer justamente, que de los 60 años a los 78 estás en una madurez, que todavía, una madurez prematura, dice que no es vejez. Yo me siento recontra activa, joven, pero me encanta, porque muchas veces dicen, ¿cómo que estás en Deró después de haber estado aquí y allá? Es que Deró me permitió hacer este viaje introspectivo dentro de mí misma y sacar todo esto, digamos, en beneficio. Puede que interese o no interese al otro, pero yo no me puedo guardar toda esa riqueza que Dios me permitió disfrutar durante tantísimos años, a todos los niveles, digamos, sobre todo desde el punto de vista de lo social, de lo artístico, cultural. Es como mucho archivo que tengo, y el sentarme, el relajarme, el ubicarme en un lugar, porque creo que nunca en la vida he estado tanto tiempo en un mismo lugar como acá. Claro. Y el tener una rutina. Bueno, Patricia, muchas gracias, y bueno, que sigas escribiendo, pintando, y bueno, regalándonos un poco de tu arte a los deroenses. Desde luego te agradezco muchísimo esta invitación y esta posibilidad que me das de charlar de mis cosas, ¿no? De otro lugar. Sí. Bueno, muchas gracias. Aquí.